2, 3, 4. Come on, me selector, put your hands in the air one time. I wanna... Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InViewSAU, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. Muy bien, y tenemos el gusto de recibir en nuestro espacio de charlas con sentido esta semana a José Seaba Serrate, economista, periodista, consultor en economía, en finanzas, es el licenciado en economía de la UBA y con un máster en economía en SEMA. Ha sido gerente financiero y gerente general del diario Ámbito Financiero, es profesor de la maestría y doctorado de finanzas de la UCEMA, columnista, como dijimos, autor de los famosos diálogos de Wall Street en el diario Ámbito Financiero desde el año 1988, y con él vamos a hablar, obviamente, de temas económicos y financieros, pero bueno, nos puede el periodista, así que vamos a tener que arrancar, José, primero preguntándole, antes de lo económico, cómo nació esta tan emblemática columna junto a Charlas de Quincho en Ámbito Financiero, y se terminó convirtiendo en una de las más emblemáticas también de Ámbito. ¿Cómo está, José? Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, bueno, esto nació en el año 88. Yo estaba en Nueva York ya trabajando en Ámbito. Fue una idea ahí de Julio Ramos, y el título y el personaje de la película Wall Street, que se estrenaba precisamente en ese momento. La idea era hacer un seguimiento de los temas del mercado internacional, y bueno, arrancó de esa manera en el año 88, ya estamos en la actualidad, y la columna sigue apareciendo en el diario regularmente, una vez por semana, salvo excepciones, sin un día fijo. El diario ya no sale en papel, sino en una versión digital, en internet, pero digamos, sigue estando ahí con el mismo espíritu, aunque quizás haya ido cambiando, porque el tiempo pasa y uno también va cambiando. ¿En algún momento era bajo seudónimo o siempre fue con su firma? No, era bajo seudónimo. Lo que pasa es que esto tenía tantos autores ya, digamos que en algún momento pareció más prudente, digamos, ponerle el nombre, y de alguna manera tomar la responsabilidad, pero también evitar que esto se construyera en un mito ingobernable, con alguna consecuencia que pudiera ser incómoda, que nunca se produjo tampoco. Por suerte, nunca ocurrió, y nace fundamentalmente a partir de la relación también que usted tenía muy cercana con Julio Ramos, ¿no? Bueno, yo trabajaba en Ámbito, precisamente, exacto. Y como era una empresa pequeña o mediana, uno hacía de todo. Yo entré como economista, ya recibido como economista, en la redacción, inicialmente, en el año, la memoria me puede fallar con los años, creo que fue el año 84, que fue el año que yo me recibí, 1984. Bueno. Y bueno, así surgió unos años después. Fue, creo yo, una buena idea, y sigue teniendo vigencia, y uno trata más o menos de ser fiel al espíritu.
Totalmente, ¿no? Así que bueno, de Gordon Gekko enigmático pasó a tener un nombre y un apellido de un economista que es usted en este caso. Bueno, después de este momento cholulo mío como periodista, que no quería dejar de preguntarle, aprovechamos también su presencia y su tiempo que tan generosamente nos otorga para enfocarnos un poquito en la marcha de la economía. Tenemos cada semana la posibilidad de dialogar con distintos analistas que vienen coincidiendo últimamente en afirmar la importancia que tuvo el éxito del blanqueo de capitales. ¿Cuántas dimensiones, si vale el término, abarca este resultado positivo, José? Varias. Una decisiva. Si haces memoria, digamos, yo creo que uno puede retrotraerse al anuncio el 1 de marzo, cuando se estrenan las sesiones ordinarias del Congreso, al anuncio del Pacto de Mayo. Pero cuando se anuncia el Pacto de Mayo, previsto para ser rubricado el 25 de mayo en Córdoba, Milei define los elementos que son los elementos centrales que explican la situación actual. Pero hay uno que no termina, bueno, el plan se dilata, pero eso no es un problema, se termina firmando, no en Córdoba, sino en Tucumán, el 9 de julio, pero lo que no salió como estaba pensado fue, creo yo, el apoyo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cuando se anuncia el Pacto de Mayo, había que cerrar la ley bases, acordate que se había caído en febrero, había que hacer una nueva ley más pequeña, había que conseguir el apoyo legislativo a la reforma fiscal, que era muy importante. Milei sabía que la inflación en abril, la que íbamos a conocer en mayo, iba a ser de un dígito, y eso nos hemos acostumbrado ahora, pero fue un shock de confianza muy, muy fuerte, ver que efectivamente la inflación, que no sabíamos a qué ritmo se iba a ir, y después de toda esa prédica que el propio gobierno daba, de hablar de inflaciones del 7%, de la historia de la vuelta del quinto, que ya estábamos en hito, era acordate que cuando lanzó el plan llevaba una contabilidad de la inflación día a día, digamos, ¿no? Claro. Y proyectaba anualmente la evaluación inicial, no sé qué era estratosférica, y de repente uno se encontraba, o se iba a encontrar en mayo, con la inflación de abril alrededor del 8%, así. Eso era otro elemento muy fuerte que estaba pensado en este esquema. Milei sabía que se cumplía con holgura las 3 metas cuantitativas con el fondo. Creo yo que la pieza que faltaba era un respaldo más claro del fondo, no sé si con muchos recursos, pero ese sello de calidad fue lo que faltó. Estuvo el cumplimiento de las metas, pero no estuvo el apoyo del fondo que se esperaba, y sí, más bien, públicamente, el fondo hizo notar que había una discrepancia acerca del plan. El fondo, en la 8ª revisión, en el texto escrito, señala que el gobierno iba a dejar de lado el dólar blend, el dólar mezcla, la posibilidad de los exportadores de liquidar 20% de sus ingresos por la vía de los dólares financieros. El fondo planteaba que eso había que hacerlo a fines de junio, y el gobierno tenía otra idea. Y ese cortocircuito generó una desconfianza muy fuerte que duró unos 3 meses y que se liquidó con el éxito del blanqueo. Es decir, estuvimos 2 o 3 meses con un avance en lo que tiene que ver con la inflación siguió cayendo, los indicadores de actividad repuntaron, mirados con cuidado, mes a mes. La economía hizo un piso de actividad en marzo, abril. Es decir, teníamos los indicadores internos del desempeño del plan satisfactorios, pero teníamos una espina clavada, que era esta pretensión del fondo de cambios en el régimen cambiario que el gobierno no avalaba, y una realidad que el plan o el programa había dejado de comprar dólares. Una pregunta muy elemental pero muy fuerte, de preguntarse dónde van a salir los dólares para pagar los pocos vencimientos del año que viene. Poco, pero si uno no tiene dólares, muy complicado. Y había una segunda cuestión, un poquito más sofisticada, de que si el programa apostaba fuerte a una recuperación económica para, junto con la disminución de la inflación, tener eso bajo la manga para la elección del año que viene, la pregunta sobre los dólares era todavía más fuerte. Es decir, no estaba claro dónde se iban a generar los dólares para pagar los vencimientos, y menos claro
donde iba a haber un extra de dólares para sostener un crecimiento de la economía, un crecimiento de las importaciones, más rápido. Así que ahí es donde creo que el blanqueo fue tremendamente eficaz, porque a esos interrogantes que durante 2 o 3 meses nos llevaron el dólar a 1.400 o 1.500 fugazmente, pero claramente por arriba de los $1.000, de los 1.000 pesos, lo que estaba en abril o mayo, nos llevaron a la brecha también a niveles del 50% y generaron esta idea de que en el fondo teníamos un cortocircuito con el Fondo Monetario que no era de fácil solución. Los dólares que el gobierno a lo mejor pensaba que se les iba a aportar el fondo, los dólares que el fondo le dice tácitamente al gobierno que los saque del dólar blend, claro, esos dólares y muchos más vinieron de debajo del colchón. Los sacó la población, ¿no? Y los puso sin pedir nada muy sofisticado, se los puso al gobierno, los depositó en el sistema financiero local, lo cual hoy puede parecer trivial, pero es una señal muy contundente, ¿no?, de confianza, en última instancia, en el programa que estaba ejecutando Milei, aún sabiendo que el fondo tenía objeciones. Y esa, de varias dimensiones, esa creo que es la más importante lejos, porque contestó las dudas existenciales que había sobre la viabilidad del plan, de una manera tal que es muy fácil pensar entonces que podemos llegar, aunque esto sea dólares que suponen una deuda, no sean dólares que se van a recuperar en tiempo, regulares, etcétera, digamos, enterraron las objeciones en un tema crítico y facilitaron, porque el gobierno estuvo 2 o 3 meses haciendo avances en materia de inflación, de reactivación, pero remando contra la corriente, sin recolectar los beneficios de esos avances en términos de confianza, de brecha, de dólares. Con el éxito del blanqueo a la vista, volvimos a remar a favor de la corriente. La corriente se mueve a favor de la brecha. Cayendo, fue fácil o se facilitó la colocación de deuda de las empresas en el mercado internacional por afuera del cepo, una parte financiada con flujos del blanqueo, pero otra parte también por flujos de cartera de inversores no residentes que no involucraban plata del blanqueo porque estaban interesados en tomar el riesgo argentino corporativo primero. Vimos las primeras colocaciones con buenas tasas y plazos más largos para las compañías más solventes, y después vimos, yo creo que la decisiva fue la del Banco Galicia para financiar la compra de la operación local de Chelsea, porque ahí claramente era una firma, digamos, que no produce dólares. El libro tuvo como 150 compradores, algunas idas y vueltas, compradores del exterior que no querían convalidar el precio, y cuando vieron el éxito de la operación se sumaron. Pero ya antes de eso, inclusive antes del blanqueo, Telecom había colocado, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá tenemos un efecto en cascada favorable, gatillado, facilitado por el blanqueo, que nos dice también que vamos a poder, las corporaciones van a conseguir dólares, que obviamente alivian el balance de pagos, las que están expuestas al sistema internacional y tienen dólares en caja, las que no, pero son muy buenas. Después vimos otras empresas que tuvieron dificultades en el primer intento de colocar deuda, porque están más endeudadas, porque su cuadro es más complejo. Ellas también pudieron colocar. Ahora sabemos que la ciudad de Buenos Aires puede ir, y es fácil imaginar que pueden venir los mejores subnacionales, y si bien la Argentina ya tiene cubierto, digamos, su pago fuerte de enero, tiene otros pagos en julio, y uno puede imaginar, sin exagerar demasiado, que también el soberano puede hacer una pequeña colocación sin poder en algún momento, ¿no? Entonces, lo que no tenía una solución fácil a la vista, después del blanqueo, claramente se percibe nítida y accesible. Nos sacamos la duda, una duda muy importante, de cómo iba a ser el plan para llegar a la elección en condiciones y con la economía funcionando sobre el lomo de una recuperación económica importante, que ahora no se discute. La verdad que en todos los pronósticos uno ve hace tiempo una proyección de crecimiento de 4 o 5% el año que viene, pero no estaba claro cómo se iba a conseguir.
porque a priori faltaban los dólares. Ahora los dólares están, uno ve dónde pueden llegar usando los del blanqueo, todo el mecanismo de préstamos en dólares, terminar generando mercado que estamos gobierno, la colocación de deuda es importante, hay un endeudamiento de un nivel muy bajo de endeudamiento del sector privado que se está reactivando, la renovación se va despejando ese riesgo. Ha llovido, acordate que también había una duda acerca de la sequía. Así es. Ha sido bastante oportuna y suave, lo diría, ¿no? Excelente desde el punto de vista de la cosecha y de los precios internacionales son muy buenas. Y ahí uno va sumando los multilaterales, Banco Mundial y otros organismos internacionales, cuando estuvo la asamblea del fondo en Washington, estuvo Caputo por ahí, Caputo, que es un gran vendedor, también hizo un anuncio sumando distintos anuncios de multilaterales, que eran unos 8.600 millones de dólares, lo que resta el año que viene. Tenemos el RIGI, va a empezar a hacer sus desembolsos, tenemos algunas privatizaciones no muy grandes porque van a entrar a funcionar, o sea que de repente, y tenemos carry trade, de repente dólares hay, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esa duda fundamental se despejó, en definitiva, ¿no? Sí, yo diría que exacta, y ahí es la dimensión donde el blanqueo, la tecla. A ver, por ahí lo perdemos un poco, José, en cuanto al sonido. Ahora, no, te decía que esa es la dimensión más importante del blanqueo, sin duda. ¿Qué otros temas de todas esas incógnitas más importantes que tenía que solucionar el gobierno quedaron ya saldadas, por decirlo de alguna forma? Bueno, otra incógnita muy grande en el contexto internacional era la elección en los Estados Unidos. Eso se resolvió los primeros días de noviembre. El gobierno hizo una apuesta muy fuerte, su simpatía por Trump era evidente. El gobierno ya había apostado fuerte por la administración Biden. Lo primero que hace en el terreno internacional Milei, cuando gana la elección, cuando asume, es fortalecer las relaciones con Estados Unidos y transmitir la administración Biden, que a pesar de su simpatía por Trump, en el fondo su alianza era con los Estados Unidos, independientemente de quién la gobierna. Uh-huh. Pero no nos olvidemos la foto en Ushuaia con la generala Richardson anunciando una base conjunta con Estados Unidos, por eso es una imagen fuerte. La decisión de comprar los aviones F-16, que se habló también un periodo largo, donde había ofertas, y donde en algún momento parecía que los aviones chinos tenían una situación mejor, una oferta mejor. Es decir, Milei invirtió mucho en darle a los estadounidenses lo que a ellos les parecía importante, las relaciones bilaterales, pero después se encontró con que el Fondo Monetario, como decíamos antes, no cedía a su visión y más bien ponía el dedo en la llaga. Eso implica, aunque no se haya dicho, una cierta decepción con la administración Biden. Uh-huh. Por supuesto, los insultos se dirigieron solamente a Rodrigo Valdés, digamos, aunque era claro, fue fusible, digamos. No podía patalear, claro. Era fusible, era chileno, etcétera, pero es obvio que se esperaba más a cambio de esta definición así geopolítica tan importante. Totalmente. Ahora el gobierno cambia, va a cambiar el 20 de enero, había una elección, esa elección era muy importante para el mundo entero, porque sobre todo si ganaba Kamala, o Kamala era lo mismo, una especie de continuidad, pero Trump sabemos que en esa definición Argentina también jugó con fuerza, claramente terminó del lado correcto de la ecuación. De manera tal que cuando uno mira los mercados internacionales y ve las repercusiones más directamente conectadas al resultado electoral, la Argentina parece lo que llaman un Trump trade, es decir, parece una de las transacciones beneficiadas por el triunfo de Trump. Que yo diría también que la relación con Elon Musk que es más profunda que con Trump. Es otro elemento importante porque Musk va a ser parte del gobierno. Así que también esa incógnita
que podía ser desestabilizadora se ha resuelto. En el plano político, a favor, la Argentina quedó muy alineada. Milei fue el primer mandatario extranjero que recibió Trump en una celebración, no diría casi interna, en Mar-a-Lago. Así que todo eso muy bien. Por supuesto, nos puede pasar, le pasó a Macri en su momento, tener una excelente relación personal con Trump, pero que las decisiones políticas y las medidas que ejecute Trump después lo terminen afectando a uno. Ese interrogante subsiste. Trump puede terminar, a pesar de su voluntad, generando un dólar muy, muy fuerte en el mundo, tasas de interés reales más altas. Eso puede afectar el precio de nuestros productos de exportación y nos puede perjudicar. O sea que en el corto podría ser bueno, ¿no? En el corto plazo podría ser bueno. Se lo percibe y está impactando como algo muy bueno, de una manera muy notable, ¿no? Uno ve la Argentina festejando y ve otros activos similares dañados por el incentivo de Trump. En un plazo más largo, uno podría decir esto va a aceitar los planes que tiene Argentina con el fondo, va a ser más fácil venderlos y llevarlos adelante. Eso también creo que es un elemento positivo, pero si la situación internacional se complica, se va a complicar en renglones que también nos van a afectar a nosotros. Totalmente, no. De potencial está en el horizonte. Y otra cosa que fue pasando también, ya que estamos en el terreno justamente de los Estados Unidos, fue una especie de pipa de la paz entre la futura administración y la Fed, ¿no? Bueno, ese es también un tema importante. Trump también tiene una tradición de plantear, y esto lo planteaba, por ejemplo, el que va a ser el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho en algún momento que había que concentrar en las sombras, de alguna manera ha planteado la posibilidad de socavar el ejercicio de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Después se retractó y de hecho esta es una situación muy difícil, muy distinta a la del primer mandato de Trump. Hoy si no hace nada y Trump no toma ninguna decisión controvertida, la Reserva Federal está dispuesta a bajar las tasas de interés, que es lo que le interesa a Trump. Así que tampoco hay para qué pelearse. Uno diría, si uno se pelea va a ser contraproducente. Powell tiene un mandato hasta abril del 2026 y tiene la voluntad de seguir bajando las tasas, así que en el fondo me parece que eso de alguna manera augura por lo menos un comienzo de relación más pacífico que Totalmente. José, viendo un poco, digamos, el mercado argentino, bueno, estamos viendo que también las acciones están teniendo un muy buen desempeño. Bueno, si bien ayer hubo una situación de toma de ganancias bastante significativa, bueno, los bonos ya están en paridades también que hacen que, bueno, las tasas hayan convergido a ciertos parámetros, bueno, también con esa coincidencia entre crawling peg, tasa de interés. ¿Cómo ve, digamos, el panorama de cierre de 2024 en lo que se refiere al mercado argentino, tanto en lo que tiene que ver con equity como en renta fija? Bueno, ha sido un año espectacular. Ha sido un año espectacular en el mundo y la Argentina ha estado al tope, digamos, de todos sus activos. Si uno hace memoria y recuerda lo que uno pensaba que tenía Argentina por delante un año atrás, y lo que efectivamente ha desplegado y controlamos, el cambio ha sido fabuloso. Es decir, un contexto favorable, pero no tiene que olvidarse lo mucho que han subido los activos norteamericanos, ¿no? En ese sentido, uno empieza a ver más gente interesada en la bolsa, más comentarios de proyectos y que ahora tiene un gran entusiasmo. Digamos, uno puede preguntarse si no nos hemos pasado un poquito de la raya y podría decir que en el caso también corregirá. Creo que hay más espacio como para estar más seguro de que se puede mejorar los precios en mercados bonos por las paridades y por esa dinámica que señalábamos antes.
toda una movida bastante generalizada de variables que son favorables. En la bolsa siempre está la duda de si no nos pasamos mal. Que era lo que se vino diciendo durante unos cuantos meses este año. Y pasó, sí, o lo que hemos visto con el éxito de la convertibilidad, ahí, digamos, el mejor valor de la bolsa. La convertibilidad tuvo buenos resultados una década, pero no volvió a ese valor, ¿no? Claro. Creo que acá hay más espacio, pero, digamos, uno tiene que entender, digamos, yo veía una nota acerca de las joyas del panel general, es decir, cuando ya nos salimos de los papeles más líquidos y empezamos a buscar papeles que tienen mucha menos liquidez, nos damos cuenta que este es un mercado ya más maduro, más entusiasta, etcétera. Yo diría, tiene recorrido, pero a lo mejor no tiene algún pliegue, digamos, donde hace falta que para retomar, digamos, avance con fuerza. Un marco general, creo yo, muy favorable. Y bueno, por lo que venimos charlando también con especialistas y referentes de consultoras, una preferencia muy muy grande por lo que tiene que ver con las empresas que están dedicándose a elaborar proyectos o a explotar, digamos, vaca muerta en particular, ¿no? Bueno, porque ese es un proceso muy vigoroso, muy importante, pero además que no empieza ahora, ¿no? Eso ya viene previo, muy sólido. Entonces ese es un boom claro, muy importante para la economía argentina, pero además está lanzado ahí el proceso de ejecución, ¿no? Entonces, a vaca muerta uno podría decir hay algo parecido en el litio, pero de una importancia macroeconómica menor, y hay algo intermedio que es la posibilidad de la minería, del cobre. Incluso los problemas son, digamos, falta de oferta, de capacidad, digamos, para adelante todos los proyectos, de infraestructura, etc. Ahí es donde uno ve el mayor dinamismo de la economía. Cuestiones más operacionales, si se quiere. Bueno, si uno junta todos los proyectos que hay, no hay gente para, digamos, lo que hay que traer, y no se da cuenta que para llegar, sí, ya digamos, a haber oportunidad, pero no. Y bueno, y la discusión eterna sobre los activos que tienen que ver con las entidades financieras también, ¿no? Sí. Cuando hay un cambio también en su función, ¿no? Cada uno de los importantes, la decisión y la credibilidad de que el gobierno es sinónimo de equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, ahí cambiamos la manera de hacerlo y hacia adelante vamos a estar apoyando a las actividades privadas, corriendo esos riesgos y demás, ¿no? Que es un cambio, ¿no? Importante. Lo perdemos un poquitito de nuevo con la comunicación. Bueno. Ahí lo estamos escuchando mejor. ¿Cuáles son el desafío más importante por delante? El cepo, ¿no? Es menos importante que cuando no sabíamos de dónde iban a salir los dólares, que era crucial, ¿no? Uh-huh. Estamos en una dinámica donde van a converger los tipos de cambio, ahora ya ni se discute, donde muy pacíficamente, inclusive en el verano, se podría levantar que fue lo que causó el dolor de cabeza por la parte visible de la discrepancia con el fondo. Eso puede desaparecer pacíficamente en verano. El cepo puede seguir existiendo, obviamente se está flexibilizando y se va a seguir flexibilizando. Es un año electoral, hay que ver cuál es la aversión al riesgo que tiene el gobierno. Yo creo que es alta, es importante. Esta elección de mitad de término, a celebrarse en octubre, es decisiva. El programa traería dificultades si el gobierno le va mal, eso es muy claro. Entonces se apuesta y se juega mucho al éxito en la elección, y el cepo lo que garantiza, aún con todas las mejoras que puede tener la economía argentina, que está señalándolas, anticipándolas, digamos, y que son muy probables, el cepo le da al gobierno una
hacer todos los deberes, estar muy bien, sacarse el cepo de encima, tener una respuesta muy favorable, pero sin cepo los pesos que hoy pueden estar equilibrados, el día de mañana pueden sobrar. Si hay un shock, ese shock no necesita ser interno, puede ser internacional. Si la gente se asusta y llega a la conclusión en un determinado momento, sin tenerla antes, de que lo mejor es resguardarse, ahí uno puede tener una corrida, ¿no? Y entonces creo yo que el cepo va a subsistir hasta después de las elecciones, un cepo mucho menos estricto que el actual, pero que va a conservar, me parece, la restricción a hacer operaciones de grandes volúmenes. Creo que eso puede no ser así si Milei consigue un stock de dólares importantes antes de la elección, que la fuente más probable podría ser el fondo. Pero digamos, yo no descartaría que lleguemos con un marco mucho más relajado de restricciones, sin el dólar blend, porque simplemente no tengamos fecha, la brecha se muy baja, pero todavía con cepo, a menos que el gobierno tenga un stock de dólares que le permita, digamos, disuadir eventual corrida, y si hay una corrida, intervenir, abordarla a tiempo y no poner en riesgo el resultado electoral. Totalmente. Estamos charlando con José Seabra Serratia, economista, autor de los diálogos de Wall Street en ámbito financiero. José, para ir redondeando también, bueno, nos han dicho varias veces, ¿no? Una cosa es Wall Street y otra es Main Street, ¿no? Otra cosa es la calle. En este sentido, vemos... ¿Cómo? Son dos calles distintas. Totalmente, claro. Están relacionadas, pero bueno, y a propósito de eso, estamos viendo todos estos repuntes en actividad y esas curvas que van subiendo, pero siempre desde un piso muy, muy bajo, ¿no? A ver, la comparación interanual termina siendo siempre muy distorsiva, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, se comparan dos cosas diferentes totalmente, pero en este sentido... justamente tiene una dinámica muy clara, ¿no? Porque la comparación va a ser muy favorable, la comparación va a revertir a medida que uno incorpore ya la comparación con diciembre del año pasado y muy claramente con este año, ¿no? Y eso va a entrar también cuando uno vea cualquier indicador el año que viene, va a comparar contra los bajos niveles, sobre todo la primera parte del año, y también la comparación interanual va a dar una lectura positiva. Estamos viendo la recuperación, obviamente usando datos desestacionalizados, comparando mes a mes, y realmente uno dice, bueno, está repuntando y las cifras vienen con un número de caída interanual muy fuerte, ¿no? Y esto relativiza el impacto. El año que viene vamos a ver todas las variables alineadas. Eso le va a dar, digamos, una fuerza comunicacional muy grande a una dinámica que a lo mejor sea la misma de ahora y un poquito más firme. Pero la mantención de esos repuntes en algún momento van a derramar en Main Street, en la calle, como decimos, ¿no? Sí, pero es que si uno mira los indicadores de la economía real, también hay una recuperación de niveles bajos, sin duda, pero muy visible, es decir, el piso está claramente identificado y ha quedado atrás, varios meses atrás, ¿no? Si uno mira el EMAE, que es un estimador, que es una especie de proxy del PBI, las cifras oficiales ya nos dicen que el nivel de actividad económica en la última medición está por arriba del nivel que tenía la economía cuando se no solamente estamos la medición atrás, sino que volvemos a recuperar los niveles más altos de actividad, teniendo en cuenta que hubo un plan platita a fines del año pasado y que ahora estamos sobre una base, si se quiere, mucho más genuina. Corrección en precios relativos que tiene el aspecto favorable de que eso es más fácil sostenerlo de tiempo. Totalmente. Bueno, y le hacemos la última pregunta a José Seabra Serratia. A todos le preguntamos lo mismo. ¿Cómo se compone su cartera de inversión? Si nos puede contar un poco. O eso ya se lo dejó en manos de Pedro, a quien tuvimos oportunidad de entrevistar anteriormente. Ya eso se encarga PPI y ya usted está perfilado y ya se lo deja a manos de ellos. No, yo tengo lo mío, pero digamos es evidente que hay una cuestión de edad también, ¿no? Obvio. Uno tiene
propensión a tomar riesgos, porque hay menos chances también de tomarlos. Pero creo que algo equilibrado, diversificado es bastante razonable, menos que uno sea bastante joven y que también estamos en ir a cosas más. Claro. Pero es una mezcla con elementos de, digamos, creo yo que uno diría que tiene más elementos de acciones que lo que a lo mejor sería razonable, pero bueno. Bueno. Pero bueno. Hemos entrevistado gente de 40 años que tiene Coca-Cola, General Motors y bono del Tesoro norteamericano. O sea, así que vemos que esto depende exclusivamente de la persona, ¿no? Eso depende mucho de la persona, la visión que uno tenga, de que, digamos, en el fondo también de cuántos años. Es la cosa muy personal, pero sí, digamos, de esa visión personal, uno esperaría, me parece, alguien en situación, una cantidad más balanceada, ya tocaremos más adelante. Por ahora no es así. Bien, ¿y algo de Argentina o más que nada del exterior? Sí, también algo. Bueno. No se olvide que la bolsa argentina viene estando en el tope ranking los últimos 3 años, ¿no? Así. Con nuestros pronósticos y aún en una situación complicada y donde no estaba muy claro que íbamos a encontrar una salida sólida como la actual, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Muy bien. José Ciaba Serrate, le agradecemos muchísimo por este contacto y por su generosidad. No, al contrario, gracias a vos por la entrevista. Por favor, hasta luego. Adiós.